Y ahora hablemos del último hueso de la cara, la mandíbula. La mandíbula se encuentra en la porción inferior de la cara. Este consta de tres porciones, de una porción medial y de dos porciones laterales. La porción medial denominada cuerpo de la mandíbula y las dos porciones laterales denominadas las ramas de la mandíbula o las ramas mandibulares. Hablemos primero de la porción medial del cuerpo. El cuerpo consta de una forma de herradura, por lo tanto es convexa anteriormente y cóncava posteriormente. Consta de una cara anterior, una cara posterior, un borde superior alveolar y un borde inferior libre. Hablemos entonces de la cara anterior en primer lugar. En la cara anterior rápidamente se puede observar que consta En la cara anterior se puede observar rápidamente que consta en la línea media de una cresta vertical. Esta se va a denominar la sínfisis mentoniana y va a ser el vestigio de unión de lo que primitivamente eran las dos porciones laterales del maxilar, de la mandíbula, disculpa. La mandíbula. Después de la sínfisis mentoniana, esta acaba en un vértice y luego en una base inferior. Esta porción triangular, esta saliente triangular, se va a denominar la eminencia o protuberancia mentoniana. Laterales a esta se pueden identificar líneas que se dirigen oblicua, posterior y superiormente hasta llegar a formar parte del labio lateral del cuerpo del borde anterior del cuerpo de la rama de la mandíbula. Estas líneas oblicuas se denominan obviamente líneas oblicuas. Estas líneas, valga la redundancia, estas líneas se encuentran superiores a ellas un orificio. Este orificio normalmente consta de la misma distancia entre su borde superior y su borde inferior y se da o se encuentra normalmente entre los dos premolares. Algunas veces un poco más hacia el primer premolar, algunas veces un poco hacia el segundo, sin embargo, siempre se encuentra en esta región de los dos premolares. Este agujero mentoniano, va a dar paso a vasos y nervios mentonianos. Ya, una vez hablado de la cara anterior del cuerpo, toca hablar de la cara posterior del cuerpo. En la cara posterior del cuerpo podemos identificar rápidamente en la línea media cerca de su borde inferior 4 salientes, las cuales se encuentran superpuestas entre sí, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Se van a denominar las apófisis geni o las espinas mentonianas. 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores se van a insertar el músculo geniogloso y las 2 inferiores el músculo genioioideo. Ahora, de estas dos apófisis, o bueno, de estas 4 apófisis van a partir 2 líneas, igual, 2 crestas que se dirigen oblicua, posterior y superiormente, pero esta vez para formar parte del labio medial del borde anterior de la rama de la mandíbula. Estas se denominan las líneas oblicuas internas o las líneas miloioideas. Inferiormente a las líneas miloioideas se encuentra un surco. Este surco estrecho se denomina el surco miloioideo, que es por donde van a pasar vasos y el nervio miloioideo. Ahora bien, estas líneas oblicuas internas o líneas miloioideas van a dar paso a la inserción del músculo miloioideo en toda la extensión y dividen a la cara posterior de la mandíbula en 2 porciones, una superior y una inferior. La superior, como se puede observar, se encuentra más alta anterior que posteriormente y excavada más que nada anteriormente. Aquí se van a encontrar en la línea media en 2 porciones laterales
dos fositas, las fositas sublinguales, las cuales van a estar en relación con las glándulas sublinguales. Y luego, de la línea miloioidea inferiormente se puede encontrar igual la porción inferior que se encuentra excavada, pero esta vez más que nada posterior que anteriormente, como se puede observar. Y estas, aquí se encuentran unas fositas, las fositas submandibulares, que van a estar en relación con las glándulas submandibulares. Ya. Una vez hablada de la cara posterior y la cara anterior del cuerpo, toca hablar del borde superior. El borde superior se encuentra, en el borde superior se encuentra excavado por cavidades, las cuales se denominan alvéolos dentales, y estos alvéolos dentales van a alojar a las raíces de las piezas dentarias. Y luego, en su borde inferior, podemos encontrar en la línea media, un poco lateralmente, dos fositas. Estas fositas se van a denominar las fositas digástricas, ya que aquí es donde se va a insertar el diente anterior del músculo digástrico. Este borde inferior es grueso y es grueso y romo. Ya. Una vez hablado del cuerpo, vamos a hablar de las ramas. Las ramas de la mandíbula, como se pueden apreciar, son de forma rectangular, alargadas de superior a inferior. Como podemos observar, estas constan de forma rectangular, por lo tanto, de dos caras y cuatro bordes. Hablemos de la primera cara, la cara lateral. En la cara lateral se puede identificar cerca de su borde inferior varias crestas, que aquí se puede observar mejor, crestas rugosas, las cuales se dirigen oblicua inferior y un poco posteriormente. Estas crestas se van a dar gracias a que aquí es donde se inserta el músculo massetero en toda su extensión. Luego tenemos el borde anterior. El borde anterior se puede observar que se encuentra conformado. Después vamos a hablar de los bordes. Ahora sí, el borde posterior, la cara medial, disculpa, la cara medial. La cara medial se encuentra igual en su porción inferior. Crestas rugosas que se dirigen igual, oblicua, inferior y posteriormente. Y estas es donde se va a dar la inserción del músculo pterigoideo medial o interno. Ahora bien, de esta cara de las ramas, la cara medial, se puede encontrar rápidamente en la porción media un orificio, que es el orificio de entrada al conducto mandibular. El conducto mandibular que va a dar paso a vasos y nervios alveolares inferiores. Ahora bien, este conducto se puede identificar rápidamente, ya que es una prolongación del borde inferior de los alvéolos, de los alvéolos inferiores, y también trazando una línea vertical desde el trago del músculo massetero hasta su borde anterior inferior. En su porción media se puede encontrar el agujero o el orificio de entrada del conducto mandibular. Ahora bien, este conducto mandibular se encuentra normalmente limitado por una saliente triangular muy aguda que se denomina la língula mandibular o también la espina de Spix. Esta se encuentra en relación con el ligamento del músculo esfenomandibular. Ahora bien, normalmente posteriormente a este orificio de entrada se encuentra otra cresta que se denomina la antilíngula, y también el surco miloioideo parte de este orificio de entrada, como dato importante. Ya. Ahora bien, ahora sí sus bordes. Su borde anterior de la rama de la mandíbula se encuentra conformada por dos labios, uno medial y otro lateral.
Estos dos labios, como se puede observar, van a formar un canal abierto y profundo de superior a inferior. El labio medial se prolonga más o menos desde la línea miloioidea, pasando por la cara medial de la rama y prolongándose superiormente hasta la apófisis coronoides, formando así la denominada cresta temporal. Ahora bien, entre la línea o entre el labio lateral y el labio medial se forma una cresta, la cresta buccinatriz, y esta cresta buccinatriz va a dar paso a la inserción del músculo buccinador. Ya. Ahora bien, una vez hablado de la cara del borde anterior, el borde posterior. El borde posterior básicamente se encuentra contorneado en forma de S itálica y no queda más que decir que es rugoso y romo. Ya. Y ahora el borde inferior. El borde inferior se dice que es una prolongación del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y cuando se une al borde inferior forma el ángulo de la mandíbula, que en cefalometría se denomina el gonion. Luego, anteriormente, en el borde inferior se puede encontrar una escotadura que a veces se encuentra en la cara distal del primer molar, y aquí, o en la cara distal del primer molar. Y aquí se va a dar paso o va a pasar la vena y la arteria facial. Ya. Una vez hablado de la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior, toca hablar de la cara superior. La cara superior es la más importante, ya que aquí se pueden encontrar dos apófisis muy grandes, la apófisis coronoides y la apófisis condilia o condilar, separadas por una escotadura, la escotadura mandibular. Ahora bien, hablemos de la apófisis coronoides. La apófisis coronoides, como se puede observar, consta de una forma triangular. Por lo tanto, esta tiene una cara anterior, una cara lateral, una cara medial, un borde posterior, un borde anterior y un vértice. Hablemos de la cara lateral de la apófisis coronoides. La cara lateral de la apófisis coronoides básicamente se continúa con la rama de la mandíbula, no sin más que eso. Después tenemos la cara medial. La cara medial se encuentra conformada por la cresta temporal y básicamente eso. Luego, el borde posterior limita a la escotadura mandibular y es cóncavo posterior y superiormente. Y luego tenemos el borde anterior, que básicamente continúa el labio lateral del borde anterior de la rama de la mandíbula. Y luego el vértice, que es obtuso, y aquí es donde se da la inserción con el músculo temporal. Ya, una vez hablado de eso, de la apófisis coronoides, toca hablar de la apófisis condilar, de la apófisis condilar, básicamente. La apófisis condilar se encuentra conformado por dos salientes. Se encuentra conformado por una eminencia oblonga. Esta eminencia oblonga consta de un eje mayor que se dirige lateral a medialmente y anterior a posterior. Como se puede observar, la apófisis condilar es más ancha o es más alargada medial que lateralmente. Ya. Ahora bien, en la porción superior del cóndilo se puede observar que esta consta de una cabeza, por así decirlo, que se denomina el cóndilo como tal,
o la cabeza condilar. Esta consta de una forma de lomo de burro, por lo tanto consta de dos vertientes, una vertiente anterior y una vertiente posterior. Esta se va a articular, o bueno, se va a insertar con el temporal, formando así la articulación temporomandibular, y la vertiente posterior acaba de forma triangular con un vértice inferior que normalmente se confunde con el borde posterior de la rama de la mandíbula. Ahora bien, esta cabeza o este cóndilo se encuentra en su porción lateral, en su extremo lateral y un poco inferior, se encuentra rugoso, dado por una fosa, la cual aquí es donde se va a encontrar el ligamento lateral de la articulación temporomandibular. Y en su cara lateral se puede encontrar igual una rugosidad. Esta rugosidad se va a dar en forma de fosa o fosita, que es por donde va a insertarse el músculo pterigoideo externo o lateral. Ahora bien, una vez hablada o una vez dicho el cóndilo, se puede hablar de la escotadura mandibular. La escotadura mandibular básicamente es ancha y cóncava superiormente. Esta comunica las regiones masseterinas con las regiones cigomáticas y por aquí pasa vasos y nervios masseterinos. Ahora la arquitectura y la conformación interna de la mandíbula. La arquitectura, está formado por tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Luego, el conducto mandibular a veces se encuentra en dos. O sea, el conducto mandibular a veces se encuentra en dos, dado por un conducto separado del conducto mentoneo y el incisivo, que se va a notar en el niño y en el feto. Este conducto va a ser el conducto de Serres, el cual únicamente va a tener vasos y no nervios. Este conducto de Serres luego va a ir desapareciendo poco a poco en lo que el niño va creciendo. Y la osificación. La osificación se da procedida básicamente a un tallo cartilaginoso, que es el cartílago de Meckel. En su cara lateral de estos cartílagos se forman los primeros puntos de osificación. Y luego se dan otros puntos de osificación, como en el centro de la sínfisis para unir las dos porciones laterales, la apófisis condilar y en la apófisis coronoides. Entonces consta de uno, el cartílago de Meckel, 2, 3, 4, 5 en total puntos de osificación. Y esa es la mandíbula.